Pregunta, ¿por qué perseveran los santos? Esto es una pregunta de coquito, como dicen por ahí. Ya la deben de haber aprendido muchas ocasiones. ¿Por qué perseveran los santos? ¿Quién me da esa respuesta aparte, Jeffrey? No. ¿Por qué perseveran los santos? Mi hermana, porque tenemos la corona de la salvación. Sí, ese es un por qué. ¿Por qué más? ¿Por qué creen ustedes que nosotros, recuerden, santos somos nosotros, los elegidos, los llamados a vida eterna? Nosotros, ¿por qué perseveramos en la salvación que Dios nos dio? Mi hermana, por la fe, porque creemos en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Les tengo otra adicional a las que ya me han dicho. Nosotros perseveramos en nuestra salvación, perseveramos en la fe, porque Dios mismo nos preserva para perseverar. Es decir, Él nos cuida, Él nos protege y Él dispone todo. A eso se le conoce como preservación. Él nos preserva para que nosotros perseveremos. Ahora, viene otra pregunta. ¿Cómo entonces preserva Dios a los santos? Viene el cómo. ¿Cómo Dios preserva a los santos para que perseveremos? Dándonos el querer y el hacer. ¿Sí? ¿Cómo más? Sí, ese ya es una parte más personal, ¿cierto? Dios a cada uno le da ese querer para que perseveremos, ese poder para que perseveremos, pero recuerden, estamos hablando de una preservación, cómo Él nos cuida, cómo Él nos protege, cómo Él nos preserva para que perseveremos. Y cuando hablamos de esa perseveración, no solamente de esa preservación, no solamente estamos hablando de lo que sale dentro de nuestro corazón, sino de lo que está a nuestro alrededor, ¿cierto? Hay dos formas de ver esa preservación de parte de Dios hacia los santos. La una es interna y es válido con lo que me están contestando. La otra es la parte externa, lo que está a nuestro alrededor. Bueno, la forma como Dios preserva a los suyos, a su iglesia, es a través de su providencia. La providencia de Dios está involucrada para preservar a los santos para que perseveren. Pregunta, ¿saben qué es la providencia de Dios? Donde me contesten que no, les pongo cero en las calificaciones. ¿Conocen la doctrina de la providencia de Dios? ¿Sí? Que es la manera como Dios sostiene y lleva a cabo todo lo que Él planeó. La creación es sostenida por la providencia de Dios. Entonces, a través de la providencia de Dios, Dios establece todo y lleva a cabo todo lo que Él ha establecido para preservar a los santos. Otra forma, a través de su palabra. La palabra de Dios es un medio que Él utiliza para preservarnos, para que podamos perseverar. Son dos palabras muy parecidas, pero no son iguales. Lo uno es lo que Dios hace y lo otro es lo que nosotros hacemos. Dios preserva, nosotros perseveramos. Una es la soberanía de Dios preservando, otra es la responsabilidad nuestra perseverando. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. La otra forma, como Dios preserva a los santos, es a través de las advertencias que la palabra de Dios contiene. Él nos advierte, constantemente está haciendo advertencias en su palabra. Y es precisamente sobre ese tema de las advertencias que Dios hace que trata la enseñanza de esta mañana. El título que le he dado a la enseñanza en esta mañana es La preservación de la iglesia de Cristo a través de las advertencias contra los falsos creyentes en la iglesia.
Ustedes miran, pero es que va a enseñar Judas y Judas habla de los falsos maestros. Lo que pasa es que los falsos maestros son falsos creyentes. Y un creyente también debe tener cuidado frente a estas advertencias, porque algunos creyentes llegan a ser líderes, pero también hay creyentes que no llegan a ser líderes, pero de los cuales también la iglesia debe tener mucho cuidado. La forma o el bosquejo más bien en la que vamos a desarrollar la enseñanza es en 5 puntos y le pido al Señor que me ayude a no extenderme mucho en el tiempo y más porque llegué tarde. Lo vamos a ver en 5 encabezados, 5 puntos, 5 enunciados. Lo primero, y lo vamos a estar en la carta a Judas, ya enseguida vamos a comenzar a leerla. Lo primero que vamos a ver es la introducción a la carta, el propósito de la carta, las advertencias para la perseverancia de la iglesia, la responsabilidad de la iglesia y al final una hermosa doxología que nos enfoca en lo más difícil para cualquier líder verdadero, para cualquier maestro de la palabra. La doxología nos enfoca en eso que es tan complejo, que es mantener la iglesia de Cristo enfocada en Cristo. Esa frase la dije el día de la celebración de la Reforma, pero es pertinente volverla a traer. Lo más complejo para el liderazgo de la iglesia de Cristo es mantener enfocada la iglesia en Cristo. Eso pareciera fácil, pero realmente no es tan sencillo. Eso es lo que nos muestra Judas al final de su carta, de su corta carta. Recuerden entonces los encabezados: una introducción, un propósito, las advertencias, las responsabilidades y la doxología que nos enfoca en Cristo. Iniciemos entonces leyendo en la carta de Judas, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Miren allí el énfasis del título que le di a la enseñanza: guardados, preservados, guardados en Jesucristo. Versículo 2: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Esta introducción en estos 2 versículos nos muestra, primero, el autor claramente se identifica como Judas. Pregunta: ¿quién es Judas? Bueno, el texto también nos dice, hermano de Jacob. ¿Y quién era Jacob? ¿Quién era Jacob? Santiago es el mismo. ¿Quién era él? El hermano medio del Señor Jesucristo. Es interesante que Judas no dice hermano de Jesucristo, sino que dice hermano de Jacob, que es el hermano medio de Jesús. Por lo tanto, Judas, ¿qué es con Jesucristo? Hermano medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta carta es escrita por el hermano en la sangre, hermano, por él se llama hermano medio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 13:55 claramente nos muestran que es de este Judas del que se está hablando. Dice, no es este el hijo del carpintero. Están hablando acerca del Señor Jesucristo. No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, es este Jacob, José, Simón y Judas, que es del que estamos leyendo su carta. Ahora, también nos muestra los destinatarios. Y el término que utiliza Judas a los llamados santificados en Dios nos dice que es una carta abierta, no es una carta específica para una iglesia en particular, sino que es una carta abierta para todas las iglesias de Cristo. Es lo que se conocen como las cartas generales. No son cartas particulares para una iglesia, sino cartas generales. Así que esta carta también es para nosotros. Esta carta también es para nosotros. Y miren las características de ese destinatario, de la iglesia de Cristo en general. Primero, deben de ser llamados, santificados, guardados o preservados por Jesucristo, y donde abunda la misericordia, la paz y el amor. Pregunta: ¿aquí hay esas características? Amados, ¿en esta iglesia están esas características?
Ese silencio me preocupó, porque entonces la carta no sería para acá. No, aquí debe estar esas características. ¿Quién aquí no fue llamado? Todos fuimos llamados. ¿Quién aquí no está siendo santificado? Es más, te llamas santo, separado del mundo para Dios. Entonces, esa carta es para ti. Tú estás preservado, que es lo que estamos estudiando, guardado a través de estas advertencias que el Señor nos va a hacer para seguir avanzando en nuestra fe. Entonces, tú estás guardado en el Señor Jesucristo. Y aquí debe abundar la misericordia, la paz y el amor, característica de estos destinatarios. Ahora, vamos a ver el propósito, avancemos hacia el propósito. En el versículo 3, primera parte, se nos muestra como si existiera un propósito inicial en el autor, en Judas, como si él tuviera una intención de escribir la carta, una primera intención. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de la común salvación. Al parecer, ese era el propósito inicial de la carta de Judas, hablar acerca de la común salvación. Sin embargo, cambia el propósito y cuando avanzamos en el versículo 3, parte B, dice Judas, me ha sido necesario, o sea, ya hay una necesidad más importante en la iglesia a la cual está dirigiendo la carta inicialmente, pero que involucra a todas las iglesias. Hay una necesidad, algo más importante, un asunto que tratar de manera más urgente. Por eso él dice, me ha sido necesario escribiros amonestándoos a que contendáis ardientemente por la fe. Primera parte del propósito de la carta, contender ardientemente por la fe. Bueno, ¿por qué es necesario contender, defender, luchar ardientemente por la fe? Bueno, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo han sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el problema. Es necesario contender por la fe porque la fe en Jesucristo está en peligro. Porque el Evangelio de Jesucristo está en peligro. ¿Y quién pone en peligro el Evangelio y la fe en Jesucristo? Estos hombres impíos que están dentro de la iglesia, mire que dice, entraron encubiertamente en la iglesia y están promoviendo, están enseñando libertinaje y están negando la fe en el único soberano Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Otra pregunta, ¿creen ustedes que este tema es importante para la iglesia? ¿O es solo importante o era solo importante para la iglesia a la cual Judas estaba escribiendo la carta? Es importante también para hoy, ¿verdad? Y creería que cobra mucha relevancia. Gracias. Eso es por el que llegué tarde. Cobra mucho porque en nuestros días estamos viendo un liderazgo dentro de la iglesia que no está enfocado en llevar a la iglesia de Cristo a Cristo, sino que está enfocado en llevar a la iglesia de Cristo a ellos mismos. Esos son los hombres impíos. Ahora, observaron que en el texto se nos dice de que estos que entraron encubiertamente desde antiguo han sido destinados para esta condenación. ¿Sí? Están observando allí que aquí está el decreto de Dios y la predestinación de Dios incluida. La pregunta que se viene ahora es, si la predestinación, si los decretos, si la providencia de Dios, que todos están unidos, decreto, predestinación y providencia de Dios, están enfocados en preservar la iglesia,
¿Por qué Dios entonces predestina a estos impíos para atacar la iglesia? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Dónde está la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué creen ustedes que cuál es la respuesta? Recuerden que estamos en una clase. ¿La qué? ¿La qué? La soberanía de Dios. Porque Dios es soberano. Y Él sabe que estas cosas las necesita la iglesia para estar protegida. Recuerde que el tema que estamos tratando es la advertencia. Dios le está haciendo una advertencia a la iglesia de este tipo de hombres. Todo eso está dentro de la soberanía de Dios y al final va a obrar para el bien de su iglesia. Porque Dios siempre de lo malo va a sacar lo bueno. Los propósitos de Dios, aún en medio de lo malo, son superiores a los que nosotros podemos entender. Por eso entonces, la doctrina de la predestinación no anula la doctrina de la providencia de Dios, ni mucho menos anula la responsabilidad del hombre. Repito, la doctrina de la providencia de Dios no anula. La doctrina de la predestinación de Dios no anula la providencia de Dios y tampoco anula la responsabilidad de cada uno de nosotros. Por el contrario, ambas, tanto la providencia como la responsabilidad, cumplen lo que Dios ha predestinado en su decreto. Todo esto, todo lo que ocurre, está yendo en pos del cumplimiento de lo que Dios ya ha predeterminado, de lo que Dios ya ha decretado. Providencia y responsabilidad van juntas cumpliendo los decretos de Dios. ¿Se entendió esa parte? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, Judas pasa a dar unos ejemplos del pasado, de la antigüedad, de estos hombres impíos que entraron encubiertamente en la iglesia. Y nos lleva a ver en el versículo 5 y 7 que este problema al cual Judas estaba en ese momento atacando y solucionando no era un problema exclusivo de las iglesias primitivas. No era un problema exclusivo de las iglesias que en su momento se estaban formando. Leamos los versículos 5 y 7. Dice: os quiero pues recordar, ya que una vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacando de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿A dónde nos lleva Judas? Nos lleva a la salida del pueblo de Egipto, camino hacia la tierra prometida. Allí, en medio de ello, se presenta una rebelión por parte de algunos líderes y Dios trae juicio sobre ellos. Así que el ejemplo que trae Judas es diciendo: venga, este problema ya ha sido tratado por Dios en el pasado. Es un problema que en el pasado Dios lo trata, en el presente hay que tratarlo y en el futuro hay que seguirlo tratando. No es un problema exclusivo. Incluso no es un problema exclusivo en el ámbito material, sino que también trasciende al ámbito angelical. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que dejaron su habitación, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. ¿A qué hace alusión esta parte en Judas? Bueno, a estos ángeles rebeldes, dentro de ellos Satanás. Recuerden que Satanás es un ángel caído que se rebeló contra Dios, y para ellos también viene entonces el juicio y la condenación. Pero la advertencia, ¿dónde se enfoca? Que esto no es exclusivo de un tiempo particular, de un momento específico, sino que a través de toda la historia de la iglesia vamos a tener este problema. Mi hermana. Es una comparación que Judas está haciendo del problema de falsos maestros, falsos líderes, falsos creyentes. Es un problema que no es exclusivo en el momento en que él está escribiendo la carta, sino que es un problema que el pueblo de Dios
que aquellos que Dios ha elegido, que aquellos que están cerca de Dios, mientras llega el final de los tiempos, donde ya serán quitados total y definitivamente del pueblo, de la iglesia e incluso del ámbito celestial, es un problema en el cual ha estado siempre dentro del pueblo de Dios y que le debemos prestar atención. No solamente desde el ámbito terrenal y material, sino que esta rebelión, porque lo que se quiere resaltar aquí es la rebelión de ellos contra Dios, siempre está presente en la creación, especialmente en las criaturas. Y hablamos de criatura, tanto las criaturas angelicales como las criaturas humanas, como somos nosotros. La interpretación, algunos le han dado una interpretación de que estos ángeles tiene que ver con Génesis capítulo 6, donde se habla de los hijos de Dios como los ángeles. Realmente por el contexto que se está manejando el resto de la carta, creemos que son los ángeles que se rebelaron en el cielo junto con Satanás. Para ellos se les dio inmediatamente el castigo, que es la oscuridad más densa, dice otra versión, para aquellos que se levantaron contra Dios. No, creo que no está haciendo referencia a los hombres, sino específicamente a las criaturas angelicales, a los ángeles caídos. ¿Listo? Muy bien. Sigamos avanzando. Ahora, las advertencias que Judas hace para tener presente esas características, a través de unas características, hay unas advertencias que identifican a este tipo de personas falsos creyentes. No tengo tiempo para analizar cada uno de ellos, pero miren las características tan particulares que tienen este tipo de personas. Recuerde, ya la escritura Judas ya los llamó impíos, pero miren las características. Son libertinos, versículo 4, no lo voy a leer por temas de tiempo. Niegan al único Dios verdadero, ya lo leímos. No creen, o sea, no tienen fe, no creen en el Dios verdadero. Versículo 7, son fornicadores. Y cuando hablamos del término fornicación es cualquier acto, incluso pensamiento de inmoralidad sexual. Ahí encerramos toda la parte de la fornicación. Cualquier acto o cualquier pensamiento o actitud que va en contra de la moralidad y especialmente en la sexualidad. Versículo 8 y 9. Menosprecian el señorío de Jesucristo. Y yo aquí quiero parar un momentico. Menosprecian al señorío de Jesucristo. Esto no implica solamente que estén rechazando la autoridad suprema de Jesucristo sobre la iglesia, sino que también rechazan la autoridad que Jesucristo pone en su iglesia. Rechazan a los pastores, rechazan a los líderes que Dios establece en su iglesia. Rechazan a los diáconos, rechazan a los pastores, que son las autoridades oficiales que Dios establece en su iglesia. Este tipo de hombres, este tipo de mujeres, porque aquí cuando hablo de hombres estoy involucrando los dos géneros, varón y hembra, este tipo de personas que están dentro de la iglesia menosprecian la autoridad de Jesucristo y la autoridad que Jesucristo establece en su iglesia local. Blasfemos, es decir, hablan falsedad, cogen la verdad y la contaminan con la falsedad. Son blasfemos, versículo 10, versículo 16, murmuradores. Versículo 16, querellosos. Versículo 16, sin dominio propio. ¿Lo están viendo en pantalla? En pantalla están. Ustedes me dirán, ¿y dónde está la falta de dominio propio? Leamos el versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus deseos. No tienen dominio propio. Y su boca habla cosas soberbias. Otra característica, son soberbios.
adulando a las personas para obtener provecho. O sea, son de esos los que aquí en Antioquia les decimos sobasacos. ¿Han escuchado esa expresión? ¿O soy solo yo? Uy, entonces aquí soy el único antioqueño, soy yo. Les gusta estar sobando el saco. Eso es una persona aduladora, que está resaltando constantemente a la otra persona. Y es un lambón. Ay, bueno. La tenía y dije, creo que es mejor sobasacos, pero bueno, eso, un lambón. Versículo 18, burladores. Burladores. Todo es una burla, nada lo toman en serio. Y con eso yo no estoy diciendo de que no se tenga sentido del humor. No se puede tener sentido del humor. Pero las cosas serias hay que tomarlas con seriedad. No es estar dando un chiste en todo momento. No es estarse deleitando y gozando en el mal incluso del hermano, del prójimo. Esos son ese tipo de burladores, donde no sabemos si están hablando en serio o están bromeando. Miren el versículo 19 y leamos el versículo 19. Estos son los que causan divisiones en la iglesia. Causan divisiones. Pregunta, ¿cómo se puede causar una división en la iglesia? ¿Perdón? Transformando la palabra, sí, son mentirosos, eso genera división. ¿Qué más? ¿Cómo, mi hermana? Chismeando, criticando. ¿Quién más? Perdón, no te escuché. Con la duda. Exacto. Miren, un punto más. Cuando traen sus pensamientos doctrinales y que en muchas ocasiones pueden ser ciertos, pero que son posiciones secundarias, pero para ellos son tan importantes que las quieren establecer en la iglesia como si fuera algo fundamental. Hay doctrinas secundarias. Cuando hablo de doctrina hablo de enseñanzas secundarias. Y que cuando en la escritura no lo vemos con claridad, entonces no podemos entrar a un debate, pero sí a tener una posición. Y voy a traer un ejemplo que es el caballito de batalla en este momento para muchas iglesias, para muchos hermanos, pero que cuando nos ven a nosotros particularmente, genera cierta incomodidad. La música. ¿Ustedes creen que la música no es un motivo de división? ¿Debería ser un motivo de división? No, pero cada iglesia con su identidad sí establece los parámetros en la música. Ahora, cuando yo no estoy de acuerdo frente a los parámetros establecidos en una iglesia particular, frente a la música, tengo dos opciones. La primera, y que debe ser la más importante, le oro a Dios para que no me desenfoque en lo que no es fundamental y que me enfoque en lo que verdaderamente sí es esencial. Y si yo veo que la música no es una piedra de tropiezo para adorar verdaderamente al Dios de las Escrituras, entonces yo simplemente me enfoco en la adoración verdadera, en espíritu y verdad, y en lo que allí se enseña, si es sano, si hay una sana doctrina. Si definitivamente para mí la música es algo tan importante que escuchar himnos, qué pereza los himnos. Es que los himnos me duermen. Es que allí no está el fuego del Espíritu Santo. Bueno, si para ti eso se convierte en una piedra de tropiezo, entonces órale a Dios para que te muestre un lugar
donde el canto sea como quieres que sea, pero que no descuides la palabra de Dios. Pero no pretender que en la iglesia que tiene establecido, como la nuestra, cantar himnos, no pretender que por mi apreciación, que en la Biblia nos lo muestra que es secundario, entonces yo vengo a traer una división, porque esa es mi posición. Venga, tú estás entrando a una iglesia establecida, con unos parámetros definidos. ¿Por qué pretendes cambiar lo que el Señor le ha dado a esa iglesia durante tantos años para adorarlo y donde esa iglesia se siente cómoda, adorando a Dios a través de este tipo de cantos? ¿Por qué pretender venir a cambiarlo? No, o me adapto o simplemente le oro al Señor para que me lleve a otro lugar donde ese detalle, que vuelvo y repito, es secundario, te puede generar una piedra de tropiezo para seguir avanzando. Pero lo más delicado es que si no tengo esa actitud, me quedo en la iglesia con todo lo que acabaron de decir, chismeando, murmurando, creando divisiones, bajo una doctrina que es personal y particular, pretendiendo que toda la iglesia que ha vivido durante toda su vida de esa forma, lo cambie. Bueno, ese es uno de los tantos ejemplos. Otro tema secundario, el bautismo de infantes o de creyentes. Nosotros tenemos hermanos presbiterianos que creen en el bautismo de infantes y son nuestros hermanos, fraternizamos con ellos. Pero dentro de la iglesia como miembros, ni nosotros estamos en su iglesia ni ellos van a estar en la nuestra, porque nosotros creemos en el bautismo de creyentes, no de infantes. Sin embargo, comulgamos. Sin embargo, fraternizamos. Pero ellos tienen su forma, sus parámetros definidos según a la Escritura. Eso lo ven ellos en la Escritura. Nosotros no lo vemos así y por eso nosotros somos bautistas y ellos son presbiterianos. ¿Ven? Muy bien. El versículo 19 continúa diciendo que son sensuales. Sensuales. Y la palabra sensualidad implica aquellos que están constantemente, y especialmente el texto se refiere a los hombres porque el liderazgo recae sobre los hombres, son varones que están en la iglesia con el propósito de ir buscando a quién seducir, a quién convencer, a qué dama, como dice la Escritura en otro pasaje, buscando esas mujercillas para meterse en sus casas y al final terminar desviándola. Y al final, versículo 19, hombres que no tienen el Espíritu. Yo creo que eso resumiría todas las características. No tienen el Espíritu de Dios. Por ende, tienen ese resto de características. Libertinos, niegan al Cristo, no son creyentes, son fornicadores, menosprecian el señorío, son blasfemos, murmuradores, querellosos, sin dominio propio, soberbios, adúlteros, burladores, causan divisiones, sensuales, no tienen el Espíritu de Dios. Podríamos sintetizar estas características con los versículos 12 y 13. 12 y 13. Leamos los versículos 12 y 13. Estos son manchas en vuestros ágapes, comiendo juntamente, apacentándose a sí mismos, sin temor alguno, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muerto y desarraigados. Palabras sutiles, ¿verdad? Para este tipo de personas. Fieras ondas del mar, miren, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. ¿Cuál es el final de este tipo de personas? Bueno, el versículo 6, parte B, nos dice que ellos estarán en oscuridad, prisiones eternas,
hasta el juicio, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Esto es para aquellos que ya murieron, para aquellos que morirán antes de la segunda venida del Señor. Para ellos está reservada una oscuridad igual que la de los ángeles, en prisiones eternas hasta que el Señor regrese. No están en el purgatorio, no, están en el infierno. Están en el infierno a la espera del juicio final. Versículo 7, condenados al fuego eterno. Ese es el infierno, condenados al fuego eterno. Y tienen el mismo fin de Caín, Balá y Coré. Y aquí voy a parar también un momentico, ya voy a terminar, pero sí quisiera detenerme un poco acá. ¿Qué características hay entre estos tres hombres? ¿Conocen la historia de Caín? ¿Saben quién es Caín? ¿Quién es Caín? ¿Y qué hizo Caín? ¿Y por qué lo mató? ¿Envidia de qué? ¿El Señor quería más a Abel? Mi hermano David, perdón, por la ofrenda. Dice la palabra en Génesis capítulo 4 que cuando los dos llevaron una ofrenda, la ofrenda de Abel era una ofrenda con fe y la de Caín no era con fe. Esa es la diferencia. Y es por eso que Dios vio no a Abel, sino a la ofrenda de Abel con mejores ojos y despreció la ofrenda de Caín, porque esa ofrenda no fue hecha por fe. Entonces, característica de Caín, aparte de ser un homicida, es un hombre totalmente reprobado, sin fe. Primera característica. Balaam. ¿Quién es Balaam? Balaam. Exacto, a maldecir el pueblo de Dios. Era un rey y estaba pidiendo maldecir al pueblo porque ya lo veía en la guerra, lo venía encima y los iba a aniquilar, y él manda al profeta a que lo maldiga y el profeta efectivamente no le hace caso frente a eso. Pero hay algo particular en Balaam, siendo un líder, es un líder de la antigüedad. Acompáñenme a Números capítulo 31, versículo 16. Números capítulo 31, versículo 16. El pueblo de Israel conquista a los pueblos paganos, dentro de ellos a los que gobernaba Balaam. El Señor les había dado una orden y era darle muerte a todos los enemigos del pueblo, a todos los enemigos de Israel. Sin embargo, el pueblo deja a unas mujeres y supuestamente las toman como botín de guerra. Y miren lo que dice el versículo 16 referente a estas mujeres. He aquí que ellas, por consejo de quién, fueron a los hijos de Israel, ¿para qué? Este hombre motivó el pecado sobre Israel. ¿Recuerdan las características? Hombres sensuales, hombres fornicarios. Judas los está comparando con este tipo de personas que seducen al pueblo de Dios, que seducen a la iglesia para cometer pecado. No solamente causan divisiones, sino que llevan a la iglesia a pecados escandalosos. Característica de este líder, un seductor para llevar al pecado. Caín, falta de fe. Balaam, un líder que seduce. Ahora las características de Coré. ¿Quién era Coré? Coré.
Número 16. Número 16 para que no estemos. Versículo 1 y versículo 2. Y yo creo que con eso tenemos claridad de quién era Coré. Hijo de Azar, hijo de Coat, hijo de Levit. Estamos hablando de un hombre que pertenecía a las tribus de Israel, de la línea de Levit, con Dan y Abián, hijos de Eliú, y un hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Todos ellos tomaron gente, y mire lo que ocurre en el versículo 2 del capítulo 16. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Bueno, versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y contra Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Característica de Coré: se levanta en contra de las autoridades que Dios establece para guiar a su pueblo. Y ellos dicen: nosotros también podemos llevar y dirigir a este pueblo. ¿Por qué solo Moisés y Aarón? Bueno, si terminan de leer todo el capítulo, luego entonces Dios Dios ratifica a los que Él ha puesto y termina condenando a aquellos que se levantaron contra la autoridad establecida por Dios. Ese es el final. Para Caín, ¿cuál fue su final? La condenación eterna. Para Balaán, la condenación eterna. Para Coré y los hijos de Coré, la condenación eterna. Ese es el mismo fin para todo aquel o toda aquella que se levante en contra de lo establecido por Dios como un líder que crea división en un pueblo que está llamado a tener una unidad. Todos ellos serán destruidos por el Señor. Volvamos a Judas, versículo 5, versículo 14 y versículo 15. No tengo tiempo para terminar frente a eso. Ahora, esas son las advertencias. Ahora, ¿cómo debe responder la iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Bueno, versículo 17 nos dice que debe mantenerse firme en la sana doctrina y recordarla constantemente a través de las enseñanzas bíblicas de los líderes fieles que Dios ha establecido para guiar y edificar a su iglesia. No ir detrás de esos líderes novedosos, y aunque la advertencia aquí es de esos que se levantan dentro de la iglesia, yo quiero ampliar esa advertencia a esos líderes que en nuestra actualidad están llenos las redes sociales. Hay una cantidad de hermanos, miembros de las iglesias, que son infieles a Dios y a sus líderes, porque están más pendientes de lo que estos líderes en las redes sociales o estos predicadores o maestros en las redes sociales dicen que lo que sus maestros, líderes y pastores de su iglesia local están diciendo. Es más, toman las enseñanzas de estos personajes de las redes sociales para venir y compararlo con los líderes que Dios ha establecido en su iglesia local. Hay una novedad y salió un predicador novedoso y tiene no sé cuántos seguidores. A ese hay que escuchar. No es lo que diga Jeffrey en la iglesia, es lo que diga Julanito de tal en las redes sociales. Y si el Julanito dice algo que Jeffrey no dijo, entonces Jeffrey es el malo, no el Julanito, ¿verdad? Bueno, eso no le pasa solo a Jeffrey, nos pasa a todos. Pero lo triste de eso es que la iglesia no está asumiendo la responsabilidad que nos manda en su palabra, edificados sobre las enseñanzas bíblicas, las enseñanzas de los apóstoles, no sobre enseñanzas novedosas. Amado hermano, amada hermana, dale gracias a Dios por el líder, el pastor, el diácono
que Dios ha puesto en tu iglesia. Dios no se equivocó con ese líder. Ese es el líder que tú necesitas. Y si te incomoda lo que tu líder enseña o te dice o te confronta, bueno, es porque eso es lo que necesitas. Ahí es donde se ve claramente que eso es lo que necesitas. Porque te incomoda. Y si te incomoda, es porque lo tienes que sacar de ti. Porque ten la plena seguridad. Si tú has orado, si tú confías en el Señor, que Él da los dones, varones y hombres para que la iglesia sea edificada y santificada. Si tú crees en eso, Dios no se equivoca con los líderes que pone en tu iglesia local. Si tú ves que tu líder predica fielmente la palabra de Dios, cuando tu líder, cuando tu pastor, cuando quien está enseñándote te confronta, lo hace por amor y por el bienestar de tu alma. Porque ese es nuestro llamado. A eso nos llamó el Señor y por eso tendremos que rendir cuentas delante de Él. Valora, dale gracias a Dios por los pastores, por los líderes, por los maestros que Él ha establecido en la iglesia para la edificación y la santidad de tu alma. Versículo 20, edificación en congregación, todos juntos, unánimes, a través de una misma fe, orando en un mismo espíritu, en dependencia del único Dios verdadero y del poder y la guía de su Espíritu Santo. Versículo 21, perseverando en el amor de Dios con la esperanza de la vida eterna. Y miren lo que dicen los versículos 22 y 23. Leámoslos para ir terminando. Versículos 22 y 23. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y de unos tened misericordia, discerniendo. Más, versículo 23, mas salvad a otros con temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, no todo el que está caminando por la senda de la apostasía es un falso creyente. Puede ser un creyente inmaduro. Eso es lo que Judas establece aquí. No juzgar a todos de la misma manera, sino que hay que, con misericordia, procurar la salvación de su alma. Ir y arrebatarlo es la expresión que utiliza Judas aquí. Arrebatarlo, sacarlo de ese mal camino, confrontarlo en amor. Si definitivamente no hay un cambio, pues entonces viene la expulsión o el total distanciamiento de este tipo de personas. Pero lo que prima aquí es la misericordia y el amor en Cristo Jesús. Misericordia y el amor en Cristo Jesús. Ahora, la carta termina con una hermosa doxología. Y creo que considero que aquí es donde todo líder debe enfocar a la iglesia. Aquí, en esto es que debe enfocar la iglesia. Si la iglesia está enfocada en Él, en Cristo Jesús, en lo que representa esta doxología, entonces vamos a estar prevenidos de estos falsos maestros. Quien tenga una intención de desviarse del camino, volverá a la senda y continuará adorando al único Dios verdadero. Versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros, miren, preservación de Dios, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, si nosotros nos enfocamos en darle la gloria al único y gran Salvador de nuestras almas, tengan la plena seguridad de que vamos a estar no solamente prevenidos frente a lo falso, sino también encaminados en la verdad. Termino con estas dos preguntas.
¿Esta advertencia es solo para los líderes de la iglesia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué te asegura que tú no estés caminando con estas características? Lo primero que hay que hacer con una enseñanza como esta es revisarnos a nosotros mismos. ¿Qué tan orgullosos somos? ¿Qué tan soberbios somos? ¿Qué tan testarudos somos? Que creemos tener la verdad en todo, donde el único que tiene la verdad es Jesucristo en su palabra. Y que si hay alguna diferencia, pues la podemos a la luz de la Escritura traer claridad frente a eso. ¿Qué tan sensuales somos? ¿Qué pensamientos de fornicación hay en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Qué tan burladores somos? ¿Tomamos en serio las cosas del Señor? ¿Tomamos en serio este día en el que Él nos manda a congregarnos? ¿Tomamos en serio sus mandamientos? Hermano, mi hermana, ¿qué tanto valoras a los maestros de la palabra de Dios que Dios ha dado para la iglesia local? ¿Realmente los valoras? ¿Oras por ellos? ¿Oras por nosotros? Hermanos, nosotros nos sostenemos por la gracia, la misericordia de Dios y por las oraciones de ustedes. Por eso es que nosotros nos sostenemos, porque somos tan débiles y frágiles como ustedes. Y por eso necesitamos la gracia de Dios todos los días, en todo momento. Y necesitamos de la oración de cada uno de ustedes. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto oras por nosotros? Para que el Señor nos preserve fieles a su palabra y fieles a su iglesia. Ten la plena seguridad que el líder que Dios ha puesto en esta iglesia local y en cualquiera de sus iglesias locales es el líder, el maestro, el pastor que esa iglesia necesita. El líder que tú tienes aquí es el líder que tú necesitas. Ora por él y dale gracias a Dios por ello. Que el Señor nos ayude. No solamente a tener advertencias, ser advertidos, tener estas advertencias presentes frente a esos falsos creyentes y que ese falso creyente no sea yo. Que el Señor nos ayude a eso, pero que también nos ayude a ser responsables con lo que Él nos ha mandado hacer. Ante todo, que reine en este lugar, en esta iglesia, el amor, la paz y la misericordia de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude. Preguntas.